Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Amén. El tema del día de hoy es, basado en esta porción de la Biblia, sin defensa y sin murallas, un caos seguro. Sin defensa, amado hermano, y sin murallas, un caos seguro. Eso es inevitable, un caos seguro. En tiempos bíblicos, en tiempos relacionados a lo que el compendio nos permite mirar hacia esos siglos antes de Jesucristo, sobre todo, la principal defensa de una ciudad era la muralla que le rodeaba. La muralla que le rodeaba, esa era su principal defensa. Hoy, incluso este concepto, ya en nuestros tiempos actuales, usted lo puede ver alrededor de algunos sectores en esta ciudad, en la provincia o en el país, respecto a aquella agrupación de casas que toma la denominación de urbanización o de ciudadela privada, y se construyen grandes muros alrededor, y aparte de los muros, cercados eléctricos. Eso es un muro, eso es una muralla levantada para que aquellos que están dentro de ese muro tengan una defensa. Que claro, también así como avanza la ingeniería para levantar defensa, también avanza la astucia del enemigo para tratar de sobrepasar esas murallas. Pero ya usted tiene una idea del concepto que queremos trasladar en esta introducción y trayéndolo desde los tiempos bíblicos. Sin ese resguardo no existía seguridad. Así es como la historia lo ha enseñado. Y en caso de que existiera una muralla, pero se abriera en ella una brecha, ¿qué es lo que iba a permitir esa brecha? Que un enemigo pueda introducirse en aquella ciudad con la finalidad de destruir hogar, con la finalidad de saquear bienes, de tomar prisioneros, de hacer horrores, e incluso, para que usted tenga una idea de lo grave que sería de que un enemigo pueda introducirse a través de una brecha en una muralla, es que puede destruir totalmente a la familia. Así como una muralla ofrece protección, así como una muralla ofrece seguridad física, asimismo hay algo que el Señor a nivel espiritual ha dotado a sus hijos para que se levante también como una muralla y evite de que puedan los ataques constantes y permanentes del enemigo dañar tu ser, tu vida, y desde el punto de vista emocional, físico y espiritual. Porque acuérdese que el hombre es tripartito también, tiene cuerpo, alma y espíritu. En ese sentido, vemos que el Señor ha dado a todos sus hijos una muralla denominada dominio propio. Y este dominio propio, en una analogía vista como muralla, nos defiende espiritualmente, sobre todo de las tentaciones pecaminosas. La tentación en sí no es pecado. La tentación es lo que el diablo va a estar utilizando constantemente según la debilidad de nuestra propia concupiscencia, y va a tratar de dardear hasta que de repente, si no hay levantada esa muralla y no está firme esa muralla, pueda abrirse una brecha y penetrar de tal manera que pueda ceder ante la tentación y caer en el pecado. Esto de acá, lo que busca el Señor es ayudarnos a gobernar nuestros deseos, a permanecer en los límites que corresponden y evitar excesos. Esta pequeña introducción nos invita a ver una estructura en donde van a haber 3 palabras claves que traen a nuestras vidas realmente un desafío y que nos invitan a perseverar en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y estas palabras, para que usted las pueda anotar o se las pueda grabar, son 3 sencillas que en cada uno de los aspectos que vamos a ver respecto a las defensas y a las murallas que es necesario levantar en nuestras vidas, nos van a ayudar a comprender en realidad lo que significa.
La primera palabra es qué, la segunda palabra es mediante y la tercera palabra es cómo. Agrábese esas tres palabras y la vamos a ver a lo largo de la estructura del sermón. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar la defensa y muralla. Hay que identificarlas. Entonces, aquí aparece la primera palabra. ¿Qué es entonces lo que el Señor nos quiere decir con defensa y muralla? ¿Qué es el dominio propio al cual el Señor hoy lo trae en una analogía para poder levantar esa muralla o tratar de mantenerla levantada si en el caso así ya es? ¿Qué es entonces el dominio propio? Y encontramos en el diccionario que es poder, fuerza, autoridad o control que ejerce una persona sobre sí misma para hablar y para accionar. Según la Biblia, encontramos dos términos que aparecen en el griego en distintas épocas, ¿no? Y la primera tiene que ver con soproneo, que encontramos en Tito, y también encontramos la palabra ekrateia. Ambas palabras, ambos términos en el griego, se traducen como templanza o dominio propio. Es el último componente del fruto del Espíritu Santo. Cuando usted va al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23, usted encuentra ahí una serie de elementos que conforman el fruto del Espíritu. Y el último de ellos es templanza, dominio propio, soproneo o ekrateia. Es la capacidad que permite controlarnos a nosotros mismos, a controlar nuestras emociones y que no las emociones nos controlen a nosotros, que es muy común a veces que las emociones nos controlen a nosotros. Para eso el Señor dice: yo te he dotado, te estoy dando esta barrera para que tú puedas gobernar tus emociones. Y esto es dado por Dios al hombre a través nada más y nada menos de lo que dice Efesios 1:13, solo como referencia: fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo. En ese sentido, nos es dado a través del Espíritu Santo para poder negarnos al pecado y todo aquello que le desagrada a Dios. Recuerde lo que dice el mismo Salomón: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y qué es el temor a Jehová? Rechazar, aborrecer todo lo que Dios aborrece. Cuando usted va al Proverbios 8, versículo 13. Entonces, usted encuentra una serie de aspectos que convergen en lo que Dios nos ha dado y nos ha dotado. Una persona con dominio propio o templanza reacciona de manera equilibrada a sus propias decisiones y deleites, ya que goza de un considerable control de sus emociones, pero adicionalmente también es capaz de dominar sus impulsos. Sus impulsos. Está bien para aquel que no tiene a Cristo Jesús, sus impulsos lo gobiernan. Creo que en días pasados yo compartí con los varones un video de algo que ocurrió en Costa Rica, y todo por una desaveniencia tan insignificante como era que le habían cerrado la llave y que la esposa, que se sentía ofendida, fue a reclamar a los vecinos. Aparecieron los esposos. El esposo de la otra casa sacó la mano, el otro sacó una pistola y le pegó creo que más de 12 disparos, solo por algo tan insignificante. Esas personas que no tienen estas barreras, estas murallas, están en la indefensión total, y es precisamente las emociones que los gobiernan y las consecuencias por algo tan básico que pudo haberse conversado y haberse acordado una solución, como era: ¿por qué me cerraste la llave? ¿O por qué yo tengo que tener la llave abierta? Algo tan básico que se pudo haber solucionado con una taza de café, conversando, hubiese evitado tal vez la prisión de por vida de esta persona. Por poner un ejemplo nada más. En ese sentido, esta refleja, hablando precisamente de la templanza, el dominio de la voluntad humana y permite poner límites a los deseos generalmente vinculados al pecado. Aunque no nacemos con dominio propio, todas las personas tenemos una medida del mismo, la cual vamos desarrollando a medida que decidimos hacerla. Si bien es cierto, a nuestro alrededor existe un sinnúmero de personalidades,
o caracteres. Hay personas afables, hay personas sanguíneas, hay personas coléricas, hay personas que incluso son introvertidas, otras son extrovertidas, pero al final del día, la tipología de personas es muy variable a nuestro alrededor e incluso dentro de una familia. Hay uno que es muy pacífico y hay otro que es muy explosivo. Los mismos discípulos del Señor Jesús, acuérdense, ¿quién era el impulsivo ahí, no? Era Pedro, ¿no? ¿Quién era el sabido? Era Judas. ¿Quién era el más ingenuo, el que todo era amor? Era Juan. ¿Quién era el que dudaba? Era Dídimo. Sí, entonces así usted comienza a ver las distintas personalidades y Dios a través del Señor Jesucristo nos demuestra que Él compartió con todos ellos. Él amó a todos ellos por igual y así mismo el Señor nos ama a todos nosotros. Por lo tanto, tú y yo también tenemos que ver con los ojos del Señor. En estos tiempos usted no puede pitar porque alguien baja el vidrio y le saca una pistola. Usted no puede poner la direccional porque viene alguien y le tira el carro encima. Usted no puede decir nada prácticamente porque hombres y mujeres de distintas edades están llenos de ira. Están llenos de ira y bueno, uno dice y lo acepta porque es el mundo allá afuera donde la gente no tiene el amor de Dios. Pero ¿qué pasa cuando dentro de una misma familia están como un polvorín, ¿no? Que usted dice, ¡ay, boom! El otro dijo, ve y boom. Y todo es una pelea, una discusión. Y donde está la ira, donde está la contienda, donde está el pleito, donde está el celo, no habita el espíritu, habita la carne. Y estamos hablando a veces de hogares cristianos. Por eso, amados hermanos, cuando muchos cristianos lamentablemente no saben lo que tienen, es producto de que la palabra de Dios está ausente en sus vidas. Usted acepta dependiendo de quién vienen las cosas, ¿no? Y dice, es tolerable aceptar a alguien que no conoce al Señor. Digo tolerable, nada más. Pero ¿qué pasa cuando esto ocurre en las iglesias, en las familias cristianas, en donde no hay control sobre nuestras emociones? Dice 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino ¿de qué nos ha dado el Señor? ¿Espíritu de qué? De amor, primero de poder, que es la capacidad en el Espíritu Santo, segundo de amor y tercero de dominio propio. Usted ahí lo tiene. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Dominio propio. Por lo tanto hay muchos cristianos que no conocen esta verdad. No sé por qué. Usted tal vez lo sabrá. A veces porque no se alimenta, porque no lee la Biblia, o porque cuando viene a la iglesia viene con los oídos tapados, porque este texto es muy trillado en este lugar y para la gloria de Dios, aunque suene así. Es muy utilizado porque siempre lo hemos mencionado. No es posible, amados hermanos, que actuemos como neófitos, como gente que no conoce la palabra, cuando sabemos de que la palabra está ahí. Entonces a veces va a ocurrir lo mismo que le pasó a Judas. El problema no estaba en el maestro, el problema estaba en la actitud del corazón. A veces le echamos fácilmente, es que esta iglesia es así por su pastor, o este hermanito es así por su pastor, o por su líder, o por el diácono que lo está ministrando o discipulando. Y no es así. El que no tiene dominio propio vive una batalla constante consigo mismo. Se mete en situaciones difíciles a no medir las consecuencias de hablar de más y actuar por impulso. Esto trae frustración, trae enojo, angustia y sentimientos negativos, amados hermanos. Sentimientos negativos que dañan. ¿Qué dañan? La mente, el corazón, el cuerpo y el espíritu. Una persona que es impulsiva, que no se puede controlar sus emociones, actúa y después piensa. Y cuando comienza a pensar y a razonar, toda esa amargura que se queda ahí mismo, le está haciendo daño a él mismo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1 y 3, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿dónde? De desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, tiempo pasado, dice, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice ahí la palabra, hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. En ese sentido, amados hermanos, esa era la vida vieja sin Cristo. Eso éramos en el pasado. Ya no somos así. Ya no somos así. Este qué es importante, ¿no? Este qué. Tener dominio propio es ejercer autocontrol sobre nosotros mismos para adoptar todos los días la mejor actitud, independientemente de las circunstancias positivas o negativas que vivamos. Es el dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Usted ya va teniendo la idea del autocontrol sobre nuestras emociones. La segunda palabra que les dije también que anoten tiene que ver con el segundo aspecto, mediante. Mediante, y el mediante nos invita a ver condiciones de las defensas y murallas. Primero identificamos las murallas. Ya nos hemos dado una idea de la importancia de conocer de estas murallas. Ahora hay que ver las condiciones de las defensas y murallas. Y para eso el mediante. ¿Mediante qué se obtiene el dominio propio? ¿Mediante qué lo obtenemos? ¿A través de qué lo obtenemos? Y es importante mirar la palabra. Solamente al estar en Cristo Jesús es posible tener dominio propio. Si no tenemos a Cristo, estamos perdidos. Así como se escucha, si usted y yo no tenemos a Cristo, estamos perdidos. Y así es como está este mundo sin Cristo, perdido en la más absoluta oscuridad. Y no hay control de nada. Por lo tanto, solo estando en Cristo es posible tener dominio propio por la gracia, por el regalo impartido por medio del nuevo nacimiento. Puede ser usted muy docto en la palabra, puede ser muy conocedor de la palabra, puede saberse de memoria los textos en la Biblia, puede leer muchos libros complementarios, puede saber mucho de historia y puede ser simplemente un Nicodemo. Y el Señor lo bajó de la nube y le dijo: es necesario nacer de nuevo. Es necesario, amado hermano, tener a Cristo Jesús para que en realidad todo lo que sabemos de la palabra lo podamos aplicar, lo podamos vivir, lo podamos compartir. Es decir, que solamente un hombre nuevo, al cual se le ha dado una nueva naturaleza, tiene el poder de poder decirle no al pecado y no a la tentación. Puede gobernarse a sí mismo. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, que dice la Biblia, nueva criatura es. Dígale a su hermano que está al lado: si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Dígale a su hermano que está al lado: si estamos en Cristo, nueva criatura somos. ¿Qué más dice ahí? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo iracundo ya quedó atrás, lo mal hablado quedó atrás, lo impulsivo quedó atrás, el mal carácter quedó atrás, todo lo malo quedó atrás. Porque de aquí en adelante, en mi Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Son hechas nuevas. Partiendo de esta premisa, de esta gran verdad, podemos decir que el dominio propio solo es posible obtenerlo por la gracia y misericordia divina. Es solamente por eso. ¿Qué quiere decir? Que la muralla que Dios está levantando a través de la templanza, del dominio propio, del soproneo en tu vida, viene como consecuencia de la nueva naturaleza en Cristo Jesús. El dominio propio surge cuando el carácter de Cristo está siendo formado en el interior de toda nueva criatura. Qué interesante saber que cuando venimos a Cristo Jesús, ahora el carácter de nuestro Señor en nosotros comienza a tomar forma. Cuando la santidad empieza a ser una prioridad, cuando se está produciendo frutos para Dios. Frutos, recuerde que por sus frutos los conoceréis. Si usted ve a alguien con la Biblia bajo el hombro, bajo el brazo, y lo ve caminando por la calle, gritando cualquier tipo de improperios,
de cualquier tipo de palabras obscenas, usted dice, aquí hay algo. ¿Quién es el que está ahí de más? ¿Qué está pasando con esa persona? Se quiere identificar como cristiano, pero sus frutos son distintos. Un árbol de mango se conoce que es de mango no porque tenga manzanas, pues, ni porque tenga peras. Yo digo ese árbol es de mango porque su fruto lo identifica. Si yo veo un mango ahí, en un árbol, yo digo este es un árbol de mango. Fácil, ¿no? Ahora imagínese que usted vaya a una palma de coco y encuentre una sandía. Dice, aquí pasa algo, esto es fenómeno, no puede ser algo coherente. El fruto identifica quién eres. Por lo tanto, se está produciendo frutos para Dios en nuestras vidas. Creer en semejanza, dice, y saber de que crecemos en la semejanza a Cristo, significa que el Espíritu de Dios ejerza pleno dominio y control sobre nuestra vida, incluyendo la vida mental, porque ahora tenemos la mente de Cristo. Se exige que nos rindamos al Señor en mente y en cuerpo, que alberguemos pensamientos sanos y actuemos como corresponde. Y esto se logra mediante el dominio propio, el fruto del Espíritu Santo. Ese, el último elemento llamado templanza. Siendo todos nosotros seres humanos imperfectos, porque no hay ninguno perfecto aquí en este día. Todos somos imperfectos. Imperfectos porque desde que Adán pecó, desde la caída, todo lo que el hombre representa ha sido en consecuencia de la desobediencia. Por lo tanto, la imperfección es parte de aquello. Tenemos aspectos de nuestra personalidad que nos resultan difícil de controlar. Pregúntese en esta mañana, ¿qué es lo más difícil que a usted le resulta controlar de sí mismo? ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué usted considera que aunque se esfuerza humanamente no lo puede controlar? Para algunos tal vez puede ser, no sé, la lengua. Para otros puede ser el querer tener la verdad absoluta y estar por encima de todos. Para otros puede creerse una persona muy perfeccionista, que todo lo anda cuestionando, que todo lo anda señalando. Para otro puede ser la gula. Para otro puede ser, bueno, qué sé yo, el ver cosas que no están bien delante del Señor, o decir cosas que no están bien. Bueno, hay un sinnúmero de cosas, pero cada uno se conoce también. ¿Qué es lo que a usted hasta el día de hoy le es difícil controlar de sí mismo? Pregúntese en esta mañana y llévese la respuesta delante de Dios. Y yo no la quiero saber, por cierto, porque usted a mí me puede decir cualquier cosa, ¿no? Pero a Dios no lo engañamos. Dios sabe realmente lo que para usted es difícil de controlar. Siendo todos nosotros imperfectos, tenemos este tipo de cosas que se nos hace difícil controlar. Para algunos incluso esto puede ser físico, para otros pueden ser espirituales. Por ejemplo, hay gente que es orgullosa, también hay adicciones. Entonces, estas cosas que usted tiene que calificarlas y ubicarlas en su vida, es importante reconocerlas. Dice Gálatas 5, 19, 21, para tener una idea más macro de lo que quiero mencionar en este punto. Y manifiestas son todas las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hasta ahí van 17. Y dice la palabra, y cosas semejantes, quiere decir que hay otras cosas más, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Déjame decirte algo importante sobre esta carta. El apóstol Pablo se la estaba dirigiendo ¿a quién? A una iglesia en donde hay cristianos como tú y como yo. Y el apóstol Pablo, enterándose de todo lo que había en esa iglesia, escribe esta carta y se las envía a ellos. ¿Para qué? En base a lo que el Espíritu Santo había puesto en el corazón del apóstol Pablo, les escriba diciéndole estas cosas y sean confrontados. Tal vez tú y yo nos podemos identificar con una de ellas, o tal vez la que en realidad es una debilidad para nosotros no está ahí escrita o detallada, sino que está entre otras cosas semejantes a estas. El camino para cultivar el autocontrol parte de algo importante.
reconocer. Primero tenemos que reconocer que existen aspectos en nuestras vidas en los que no logramos dominarnos y que si tuviéramos más autodisciplina viviríamos más cerca de la palabra de Dios. Tal vez algo que nos está alejando día a día de la palabra, de la oración, del ayuno, de incluso el poder congregarnos en la casa del Señor, son precisamente esas cosas que nos gobiernan y que no hemos podido dominarlas. Hay mucha gente que le domina la pereza, le domina el sueño y por eso el domingo es imposible que vaya a la iglesia, porque es el único día que tengo para dormir. Hay otros que les dominan más la recreación, el entretenimiento, la diversión, el fútbol, etcétera, etcétera, que es más importante aquello que no podemos gobernar que poder congregarnos en la casa del Señor. Y así encontraremos muchas cosas más. La autodisciplina también es necesaria cuando afrontamos cosas que debemos hacer, pero que se nos hacen difíciles. Cuando hablamos de autodisciplina, hablamos de una disciplina impuesta. La emoción, amado hermano, ¿sí?, te invita a hacer lo que quieres hacer cuando quieres hacer. La disciplina, en cambio, te invita a hacer algo aun cuando no lo quieres hacer. Yo, aunque no quiera leer la Biblia, la voy a leer porque sé que a mi espíritu le hace bien. Yo, aunque no quiera orar, voy a orar porque sé que es necesario conversar con Dios. Yo, aunque no me quiera congregar, es necesario congregarme. Para mí eso es disciplina. Lamentablemente, al no tener autocontrol, dejamos que el mundo nos gobierne, que las cosas que a nuestra carne le satisfacen nos gobierne y nos comenzamos a alejar de Dios. Una vida lejana de Dios, una vida que se aleja de Dios, es una vida perdida, una vida en fracaso, una vida que no le va a ir bien. Por lo tanto, cuando los matrimonios sacan a Dios de su relación, entonces ese matrimonio se comienza a destruir. Es autodestrucción y el tiempo corre. Lo mismo le va a pasar a una vida de manera individual como también en una sociedad conyugal o en una familia. Usted ha escuchado en muchas películas cuando dice, bueno, sí, alerta, solo quedan 5 minutos y el reloj comienza a contar y todo el mundo sale corriendo. Así es como activamos una bomba de tiempo en nuestras vidas cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, cuando nos alejamos de Dios en nuestras vidas, y donde estemos, ahí nos va a alcanzar la destrucción. Y eso es producto que hemos dejado gobernar nuestra carne, nuestras debilidades, y no hemos podido gobernar nuestras emociones y tampoco a la carne. Como por ejemplo apartar un tiempo fijo para pasar con el Señor y su palabra. Apartar un tiempo para el Señor, ¿es necesario o no? Todos sabemos que es necesario. Es necesario, sabemos que es preciso dedicar un momento diario a ese tiempo de oración y palabra que van a beneficiar positivamente nuestra relación con Él. Aunque lo sabemos y es necesario para nuestras vidas, se nos hace difícil perseverar en ello. Tal vez muchos hicimos compromisos el 1 de enero de este año y tal vez llegamos hasta el 5 o el 6 máximo, y de ahí para acá ya no tengo tiempo, estoy ocupado, estoy cansado, mañana, más luego, posterior lo haré, y así pasamos viviendo y nos damos cuenta, llegamos nuevamente al 31 y no hemos hecho nada al final del año. Por eso es importante, amados hermanos, buscar en Dios dónde está esa brecha que hemos abierto en nuestras murallas, reconocer qué es lo que provocó esa abertura que nos ha dejado indefensos. Hacer las cosas que sabemos que debemos hacer es parte de ejercer el autocontrol. Resistirse a cosas que son perjudiciales para nosotros y otras personas es también parte del dominio propio. A veces es importante alejarse de personas que nos hacen daño. Ahora se las identifica como personas tóxicas. Es importante a veces alejarse de aquello. Por ejemplo, la ira, el hablar indecorosamente. Ahora, como ejemplo también podemos poner a uno de los miembros más difíciles de controlar en nuestro cuerpo. ¿Usted sabe cómo se llama? Es pequeñito, ¿cómo se llama? ¿Cómo? No lo escuché, ¿cómo? Es el más difícil de controlar, ¿sí o no? La lengua es el más difícil de controlar. ¿Qué habilidad que tenemos para utilizar la lengua como látigo? La utilizamos con la familia, con el esposo, con los hijos, con los hermanos, contra el pastor. Lo utilizamos contra todo el mundo. Y no nos damos cuenta que ese pequeño órgano
tan pequeñito controla nuestro ser muchas veces. Ahí tenemos un claro ejemplo de la necesidad de mirar en la palabra del Señor. Vamos a ver qué nos dice Santiago respecto a este pequeño órgano y qué es tan difícil controlarlo. Santiago 3, del 8 al 10. Pero ningún hombre puede domar la lengua, dice. Interesante, ¿no? Ningún hombre. Por cierto, no se salvan las mujeres. Ninguna mujer tampoco. Dice ahí la Biblia que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ya imagínese usted ahí una culebra, ¿no? Sacando la lengua. Versículo 9 dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Qué triste, porque aquí lo que nos está hablando es de hipocresía. Yo alabo al Señor, bendigo al Señor, y con esa misma lengua estoy como metralleta dándoles a todos. Qué inconsistencia en esa vida. Versículo 10 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago. Aquí se nos está exhortando de una manera directa a ser cautos con nuestras palabras, a no dar rienda con la boca a discursos insensatos. La palabra es clara en este día, y usted, al igual que yo, debemos de tomar carta en el asunto, porque el Señor conoce la necesidad de nuestras vidas. Dice el Salmo 39:1: yo dije, atenderé a mis caminos, como referencia, para no pecar con mi lengua. Imagínense lo que el salmista nos invita a reflexionar. Y nuevamente lo voy a leer. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. ¿Usted ha escuchado esos viejos refranes de antaño? Dice que el pez muere por su propia boca, ¿no? O también, como decían los abuelitos antes, ¿no? En boca cerrada no entra mosca. O a veces le decían a usted tiene que ver, oír y callar. Refranes de antaño llenos de mucha sabiduría. O también cuando se nos dice: mire, usted tiene 2 oídos y una boca. ¿Qué quiere decir? Escuche más y hable menos. Y así vamos a encontrar una serie de sabiduría de antaño, pero que tiene mucha lógica y mucho sentido común. Cuando las personas no refrenan su boca, se meten en serios problemas. Es importante reconocer si estamos inmersos en esta falta de dominio propio. Esto de acá es un verdadero inconveniente y debemos de presentar delante del Señor este problema. Si este pequeño órgano nos está trayendo grandes problemas y nos está alejando cada vez más y más de Dios. Y hay gente que es tan osada que utiliza ese mismo órgano que Dios le ha dado en contra de Dios, porque incluso ofende a Dios y deshonra a Dios con su boca. De ahí acompañamos la acción necesaria de orar y pedirle al Señor: dame dominio propio, dame dominio propio. Mis murallas han venido abajo porque tal vez esta lengua incontrolable me ha traído serios problemas y ha provocado un enfriamiento total en mi vida espiritual. Qué necesario es buscar delante del Señor la directriz para hoy ponerle un correctivo a este tema. Realizar estos cambios a nuestros hábitos mentales o físicos requiere disciplina y requiere de un recurso valioso para el ser humano, y es el tiempo. Tiempo que se acaba, tiempo que se termina, tiempo que no podemos comprar, tiempo que no podemos recuperar. El tiempo que nos queda es el único que podemos utilizar. 1 Timoteo 4:7 dice: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de vieja, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Esta versión es la Biblia de las Américas 1997. 1997 es la versión que estoy leyendo de las Américas. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Es una lucha constante. Debemos de renovarnos en el espíritu de nuestra mente, como dice Efesios 4:23. Debemos hacer algo para comenzar a levantar
esas murallas, porque sin murallas y sin defensa es un caos nuestra vida. Cultivar el dominio propio es labor de toda una vida, de un proceso que necesitamos realizar constantemente. En medio de ello, cuanto más adoptamos una actitud clara contra nuestros pecados, más se fortalece nuestra voluntad. Cuanto más negamos a satisfacer los deseos que no se ajustan a los principios divinos, más capaces somos de rechazarlos. Cuanto más procedemos a hacer cosas que son buenas, aunque a veces nos cueste, más fuerza tendremos para seguir haciéndolas. Es importante, amados hermanos, incrementar la autodisciplina, el autocontrol, que nos ayuda a liberar de la tiranía de los excesos de este mundo y nos permite acercarnos más y más al Señor. Finalmente, hemos identificado el qué, hemos visto las condiciones, el mediante, pero ahora es necesario levantar las defensas. Y para ello aparece el cómo. ¿Cómo vamos a levantar las defensas y las murallas en nuestras vidas? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos, si sabemos de que Dios, por medio del Espíritu Santo, nos ha dado dominio propio, nos ha dado templanza, cómo entonces hacer para que pueda nuevamente crecer a la altura necesaria esa muralla? Si por las razones equivocadas en nuestras vidas hemos tomado malas decisiones y hemos dejado que las emociones gobiernen nuestras vidas, ¿cómo podemos crecer en el dominio propio? Primero, es necesario, lo más importante, temer a Dios. Temer a Dios. Es un deber cristiano. Es una responsabilidad del cristiano glorificar a Dios por medio del ejercicio del dominio propio, y nace de mi comunión con el Señor. Nace de nuestra comunión con el Señor, de nuestra intimidad con el Señor. Solamente el temor de Dios en nuestro corazón nos va a permitir dar testimonio de una vida nueva, de una vida transformada, de una vida distinta, de una vida que por su fruto identifica que somos hijos de Dios. Solamente una vida que está llena del temor de Dios puede ser distinta a todo lo que a nuestro alrededor está viviéndose en estos tiempos. Proverbios 9:10 dice el Señor en su palabra: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Dígame, ¿dónde vamos a encontrar conocimiento? ¿Dónde usted y yo vamos a adquirir el conocimiento para nuestras vidas? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Yo te lo voy a decir muy gráficamente, en la palabra. ¿Usted quiere conocimiento de Dios? Aquí tiene la Biblia. ¿Usted tiene Biblia? Levante su Biblia, hermano. Levántela. Levante la Biblia. Ahí usted tiene conocimiento de Dios. Usted quiere ser más inteligente cada día, lea más la Biblia. Usted quiere ser más sabio cada día, lea la Biblia. Usted quiere ser un mejor esposo cada día, lea la Biblia. Si quiere ser un mejor padre, lea la Biblia. Si quiere ser un mejor hijo, lea la Biblia. Hermano, en la Biblia encontramos el conocimiento de Dios. Y la palabra nos está trayendo el día de hoy el cómo lo debemos hacer, temiendo al Señor. En el principio dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es inteligencia. Más adelante, Proverbios 13, versículos 13 y 14: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Vea conmigo ese versículo. La ley del sabio es manantial de vida. ¿Para qué, amado hermano? Para apartarse de los lazos de la muerte. Para tener verdadera reverencia hacia el Eterno, debemos conocer los mandamientos del Eterno y aclarar qué cosas tenemos que hacer y qué no. Y aquí hay una palabra importantísima: reverencia al Eterno. ¿Dónde debo de tener reverencia a Dios? Por lo menos deberíamos comenzar por la casa, ¿no? Por lo menos deberíamos comenzar por la casa. Usted se imagina que yo esté predicando y que usted está y que esté en el teléfono. Espéreme un ratito que voy a ver algo que me llegó, una notificación del Facebook. ¿Cómo se vería eso? Como reverencia.
No, es que pastor, estoy leyendo la Biblia en mi teléfono ahora. Realmente, si tal vez no existieran los libros que están al alcance de todos y que como iglesia tenemos para regalar, llamado Biblia, entendería de que usted necesita de repente buscarla por medio del teléfono. Estoy poniendo un ejemplo, la reverencia. Otra de las cosas que se ve como falta de reverencia es que llego puntual a todo lugar menos a la casa del Señor. Es que en el trabajo no puedo llegar tarde porque me descuentan del sueldo después. Y a la tercera me mandan un llamado de atención y después me pueden botar del trabajo. Pero a la iglesia yo sé que puedo llegar un poquito tarde, puedo llegar incluso mal vestido, puedo llegar con mala gana y no pasa nada. Cuando llega un trabajador a su trabajo, así esté amargado, llega sonriendo delante del jefe, ¿no? Y pobre de no salude al jefe, porque ahí tenemos que ir como en actitud. Y estamos hablando de reverencia. La falta de conocer a Dios nos trae irreverencia, amado hermano. La falta de temer a Dios nos trae irreverencia. Y la reverencia es necesaria, amados hermanos, en todo momento para aquel que se identifica como hijo de Dios. Es ahí donde el conocimiento de la palabra permite que nuestra mente pueda aclarar las cosas que son necesarias para servir mejor al Señor. Cuando nosotros no nos damos cuenta de la necesidad de tener temor de Dios, comenzamos, amados hermanos, como un barco sin capitán, en una tormenta, y así queremos vivir la vida, y no es así. Si buscamos la verdad en el proceso de comprender los mandamientos del Eterno, imagínense cómo el pueblo de Israel, cómo aquellos judíos, hasta el día de hoy, no se nombra el nombre de Dios, incluso no se lo escribe. ¿Cuántas veces usted ha leído un artículo en estos tiempos de gente tan reverente del nombre de Dios que ni siquiera escribe el nombre de Dios? Y a veces para nosotros es tan fácil utilizar el nombre de Dios y no tenemos la reverencia, no tenemos el respeto, no tenemos el temor de lo que significa que nuestra boca pueda anunciar el nombre del Señor. Tendremos entonces un conocimiento verdadero del carácter del Eterno que no permite ninguna ofensa, y luego produciremos un corazón que verdaderamente tema a Dios. Es necesario temer al Señor. Es necesario buscar al Señor en su palabra. Algo más que necesitamos, a más de temer al Señor para poder crecer en el dominio propio, es conocer nuestro pecado. Una parte de la primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo hizo una analogía entre el dominio propio y el entrenamiento, que es realmente acérrimo, muy férreo al que se somete un atleta profesional. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 9, versículo 25 al 27. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. El que lucha, el que quiere alcanzar una meta, el que quiere lograr un propósito, el que quiere alcanzar un objetivo, dice, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura por correr. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino realmente un objetivo. Sino que golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La causa de perder nuestro dominio propio personal, jamás, de los jamases, serán las circunstancias de las demás personas. Yo no pierdo mi dominio propio por culpa de mi esposa, o por culpa de mis hijos, o por culpa de los vecinos, o por culpa del pastor. Jamás vamos a perder, amados hermanos, el dominio propio por circunstancias externas. Yo soy lo que soy y soy así iracundo, soy todo molesto porque mi esposa me saca de casilla. Cristiano, jamás de los jamás se puede ocurrir eso, sino que de mi propio corazón, de manera que yo pueda identificar que es ahí donde está el verdadero problema que tengo. Soy yo el problema, no son las personas externas. Yo no puedo esperar que el mundo cambie si yo no he cambiado. Yo no puedo esperar que otra persona cambie si yo no he cambiado.
Al final del día es nuestro propio corazón el que debemos de golpear. Es nuestro propio cuerpo el que debemos de someter a servidumbre del Señor para poder lograr tener dominio propio sobre lo volátil de nuestro carácter, la ligereza de nuestras palabras y lo voluble de nuestro ánimo. No está en las demás personas. No se justifique. Usted está ofendiendo a Dios con su mal carácter, con su mal temperamento, con sus palabras de grueso calibre, con las palabras fatuas, palabras corrompidas. Es usted, amado hermano, el que tiene que mirar hacia su corazón. No espere que los demás cambien. Cambie usted e impacte la vida de los otros para que también haya un verdadero cambio. Por eso el mismo Señor Jesucristo recomendó algo en el Sermón del Monte, y me encanta a mí el Sermón del Monte porque todo lo que ahí el Señor nos enseña tiene que ver con el diario vivir. Vamos a ver, dice Mateo 7, versículo 3 y versículo 5. Mateo 7, versículo 3 y versículo 5 dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? A veces, amados hermanos, somos muy ligeros. Como no reconocemos nuestra falencia, no reconocemos nuestro pecado porque somos perfectos, ¿no? Porque somos más inteligentes que otros, porque es fácil decirle a alguien que es bruto o que es ignorante o que es esto o lo otro, y comenzamos a señalar a las demás personas. Y el Señor les recuerda en este sermón magistral y les dice: ¿y por qué no miras la paja que está en tu ojo? En otras palabras, ¿por qué no miras hacia adentro de tu vida? ¿Por qué no miras hacia tu propio corazón? ¿Por qué solamente te detienes a mirar al prójimo, a señalar al prójimo, en que todo lo que te pasa a tu alrededor es culpa de alguien? Y nos damos cuenta que estamos regresando a aquella escena entre Adán y Eva. ¿Culpa de quién fue? Tenemos que reconocer nuestras deficiencias, nuestro pecado, nuestra debilidad, porque la única manera de poder dar un paso positivo hacia buscar el crecimiento del dominio propio es a través de reconocer nuestros errores. Hay que redireccionar en nuestra vida. Versículo 5, el Señor utiliza un calificativo que lo pone incluso el autor entre signos de exclamación, de admiración. En otras palabras, esto habría que leerlo en alta voz, porque está ahí entre dos grandes símbolos gramaticales y dice: hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo. En otras palabras, arregla primero tu vida. Mira tu corazón, mira tus verdaderos problemas. El problema no está en los demás, el problema está en ti mismo. Y dice más adelante: y entonces, porque solo entonces podrás ser de bendición para otra persona. Porque ahí dice: y entonces verás bien. Cuando ya espiritualmente podemos ver bien, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Yo quiero ayudar a mi prójimo. Yo quiero que mi prójimo cambie. Yo quiero que mi prójimo sea diferente. Yo quiero que mi familia, las cosas sean diferentes. Comienzo cambiando yo, mirando primero lo que hay en mí, mirando dónde está el verdadero problema. Y no lo voy a ver porque estoy parado encima de él, porque no reconozco delante de Dios cuál es mi verdadera debilidad. Y es la debilidad que ha hecho imposible que el dominio propio pueda crecer. Es la debilidad que ha tirado abajo el dominio propio. Es la debilidad que al tirar el dominio propio abajo ha hecho que mis murallas caigan. Y al tener mis murallas caídas, entonces el enemigo ha venido, me ha sacado de esa vida que yo antes tenía, y ahora estoy viviendo prácticamente alejado de Dios. Tenemos, mis amados hermanos, que hacer un alto a la vida. Tenemos que hacer un pare a la vida. Tenemos que quitarnos aquella lagaña, aquella barrera, aquella venda que tenemos en los ojos que impide ver que el problema no está en los demás, que el problema está en nosotros mismos. Por eso el Señor Jesús nos hace ver una y otra vez en este texto la necesidad de mirar hacia adentro. E incluso el mismo proverbista dijo: sobre toda cosa guardada, guarda primero tu corazón. Guarda tu corazón. No dice guarda el corazón de tu hermano. Guarda tu corazón. Siempre, mis hermanos, hacia adentro. Examinaos hacia adentro. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es a través de realmente buscar la sabiduría, a través de la palabra del Señor. El temor del Señor, amados hermanos, está
en la sabiduría que Él nos comparte. Yo puedo temer al Señor conociéndolo. Puedo ser reverente, puedo ser respetuoso. Yo puedo honrar a Dios porque le conozco entonces a través de la palabra. Pero también es necesario reconocer que tenemos una gran necesidad de mirar hacia adentro y desechar lo malo. Estamos a tiempo. ¿Y sabes por qué estamos a tiempo? Porque tu corazón en este momento está palpitando. Tu corazón está palpitando. Tú estás respirando. Y mientras estás respirando, mientras tu corazón palpita, significa que tienes vida. Y esa vida tienes que aprovecharla delante del Señor.